Hablando de estrategias para combatir el desperdicio de alimentos, una de ellas se hace en los comedores comunitarios de la capital del país. Descubrámosla. Los huertos urbanos cada vez son más comunes dentro de los comedores comunitarios de la Ciudad de México, donde se ha instrumentado un modelo de producción agrícola, animal y ornamental urbana sustentable. En ellos se producen los vegetales que son parte del menú que sirven a diario. Se trata de un ciclo de aprovechamiento. Mire usted, en estas tinas nacen, crecen y se cosechan tilapias. El agua que se utiliza en estos tambos sirve para mantener otras partes de la producción. Tenemos abajo el módulo de acuaponía, donde tenemos aproximadamente 500 tilapias que nos ayudan a alimentar alrededor también de unas 200 lechugas. Las excretas de las tilapias, de los sólidos que ahí captamos, se los damos a las langostinas. En estos comedores todo es aprovechado. El de los desechos orgánicos que salen de la cocina, los precomposteamos, los dejamos 2 semanas reposar y luego ya se los damos de comer a las lombrices. Lombrices que a su vez sirven de alimento para las gallinas que producen huevo, mismo que se sirve a los comensales. En la azotea cuentan con un invernadero de 400 plantas que también se utilizan para preparar los alimentos que sirven en el comedor. Es así como se cuenta con un ciclo de aprovechamiento sustentable. Diariamente se ofrecen más de 55,000 raciones de alimentos en los 380 comedores comunitarios que se encuentran en la Ciudad de México. 11 de ellos cuentan con huertos urbanos y en todos se tiene un costo de recuperación de 10 pesos. Para consultar la ubicación de cada uno de los comedores puede entrar a la página www.sds.cdmx.gov.mx. Con imágenes de Andrés Brito, Iraís Morquecho, 21 Noticias.